Bienvenidas y bienvenidos a Historia para Llevar, un espacio para mirar el pasado con calma, pero también para pensar el presente con más profundidad. Un lugar en donde la historia no se queda en los libros ni en las fechas, sino que se conecta con la vida cotidiana, con lo que sentimos y con las preguntas que nos hacemos hoy. Este episodio se publica en una fecha muy especial, el 24 de diciembre, un día cargado de significados, de rituales, de expectativas y también de emociones encontradas. Porque la Navidad no es solo una celebración, es una experiencia social, cultural e histórica que ha cambiado con el tiempo, reflejando los valores, las tensiones y los deseos de cada época. Hoy queremos detenernos a pensar la Navidad desde otro lugar, no desde el ruido de las compras, ni desde la prisa por cumplir, sino desde la necesidad de recuperar lo esencial. Por eso, el tema que nos convoca es la Navidad más allá del consumo, recuperar lo esencial. Una invitación a mirar esta fecha con más conciencia, a preguntarnos qué estamos celebrando realmente y cómo hemos aprendido, como sociedad, a asociar el afecto, la pertenencia y la felicidad con el consumo. A lo largo de este episodio, no hablaremos solo de regalos o tradiciones, sino de significados, de cómo la Navidad se ha transformado históricamente y de cómo, en medio de estas transformaciones, sigue siendo un espacio privilegiado para la reflexión, la memoria y el encuentro. Porque pensar la Navidad también es hacer historia, es observar cómo vivimos, qué valoramos y qué dejamos en segundo plano. Te invitamos a escuchar este episodio con calma, como quien se sienta a conversar sin prisas. Tal vez este sea un buen momento para hacer una pausa, para respirar y para preguntarnos juntos qué es aquello que vale la pena conservar. Hay una sensación que se repite cada año, casi sin darnos cuenta. Conforme se acerca la Navidad, algo se acelera. Las calles se llenan de luces, las tiendas de ofertas, los mensajes de urgencia empiezan a aparecer. Compra ahora, no te quedes fuera, regala más. Y sin proponérnoslo, entramos en una especie de carrera silenciosa. Corremos para llegar a todo, para cumplir con todos, para no fallar. Y a veces, justo ahí, en medio de tanto ruido, se nos escapa lo más importante. Porque si somos honestos, la Navidad no siempre se siente como paz. Muchas veces se siente como cansancio, como una lista interminable de pendientes, como una presión sutil pero constante por demostrar afectos a través de cosas, de regalos, de cenas perfectas, de mesas abundantes. Y entonces vale la pena detenernos un momento y preguntarnos, con toda la calma, ¿en qué momento confundimos el sentido de la Navidad con el consumo? No se trata de demonizar los regalos, ni las reuniones, ni los detalles materiales. Todo eso puede ser hermoso. Un regalo bien pensado puede ser un acto de amor. Compartir una cena puede ser un gesto profundo de comunidad. El problema no es lo material en sí, sino cuando ocupa todo el espacio, cuando desplaza lo esencial, cuando se vuelve la medida de nuestro cariño o de nuestro valor. La Navidad, en su origen más profundo y también en su experiencia más humana, habla de lo contrario, de lo pequeño, de lo frágil, de lo sencillo. Habla de pausas, de silencios, de encuentros que no se compran, de presencias que no vienen envueltas en papel brillante. Tal vez por eso, para muchas personas, estas fechas también despiertan emociones difíciles.
la nostalgia por quienes ya no están, la soledad que se siente más fuerte cuando todo alrededor insiste en la idea de familia perfecta, la tristeza de no poder cumplir con las expectativas económicas que parecen imponerse. Y eso también es Navidad, aunque no siempre se diga en voz alta. Recuperar lo esencial implica, primero, atrevernos a mirar la Navidad sin filtros, sin idealizaciones forzadas. Aceptar que no todas las noches del 24 son alegres, que no todos los corazones están llenos y que no todas las mesas están completas. Y que eso no nos hace fallar como personas, ni como familias, ni como seres humanos. Quizá lo esencial de la Navidad no esté en lo que se exhibe, sino en lo que se comparte de manera invisible. Una conversación sincera, un perdón ofrecido, un mensaje enviado a alguien que hace tiempo no escuchaba nuestra voz, un momento de silencio para reconocer cómo estamos realmente sin maquillarlo. Vivimos en una cultura que nos empuja a producir, a consumir, a mostrar. Incluso las emociones parecen tener que ser espectaculares, pero la Navidad, cuando se vive con honestidad, invita a lo contrario, a bajar el ritmo, a mirar hacia adentro, a reconocer límites, a aceptar que no todo se resuelve con dinero ni con objetos, y que hay ausencias que ningún regalo puede llenar. Recuperar lo esencial también implica resignificar el acto de dar. Dar no siempre es comprar. A veces dar es escuchar sin interrumpir, a veces es acompañar sin aconsejar, a veces es estar, simplemente estar, incluso cuando no sabemos qué decir. En un mundo tan lleno de palabras y estímulos, la presencia auténtica se ha vuelto un regalo rarísimo. Y quizá por eso, en estas fechas, conviene preguntarnos no tanto qué voy a regalar, sino cómo quiero estar. Quiero estar apurada o presente. Quiero estar cumpliendo o conectando. Quiero estar demostrando o compartiendo. La Navidad puede ser una oportunidad para revisar el año que termina, no desde la exigencia, sino desde la compasión. Mirar lo que dolió, lo que se perdió, lo que no salió como esperábamos. Reconocer también lo que resistimos, lo que aprendimos, lo que seguimos cargando con dignidad, aunque haya pesado más de lo que creíamos posible. En este sentido, la Navidad no es una meta, sino un umbral. No es el final feliz de una historia perfecta, sino una pausa para tomar aire antes de seguir caminando. Y tal vez eso sea lo más valioso, permitirnos un momento para recordar que no estamos hechos solo para producir ni para consumir, sino para vincularnos, para sentir, para cuidar y ser cuidados. Cuando bajamos el volumen del consumo, empezamos a escuchar otras cosas. Escuchamos nuestras propias preguntas, escuchamos las historias de quienes nos rodean, escuchamos el cansancio acumulado, pero también los deseos que siguen vivos. Escuchamos la necesidad de reconciliarnos con nuestra propia fragilidad. Y entonces, la Navidad deja de ser una obligación social y se transforma en una experiencia humana. Imperfecta, sí, a veces incómoda, a veces silenciosa, pero profundamente verdadera. Quizá recuperar lo esencial no signifique hacer grandes cambios, sino pequeños gestos conscientes. Elegir menos y sentir más, comprar menos y mirar más, exigir menos y acompañar más. No para cumplir con una idea idealizada de la Navidad, sino para habitarla de manera más honesta. Porque al final, cuando las luces se apagan y las fiestas terminan,
Lo que permanece no son las cosas, sino los vínculos. No son los objetos, sino los momentos en los que nos sentimos vistos, escuchados, reconocidos. Y eso es lo que realmente abriga. Tal vez esta Navidad no sea perfecta, tal vez no se parezca a las postales, tal vez llegue con cansancio, con silencios, con preguntas abiertas, y aún así puede ser profundamente significativa, porque lo esencial no brilla, no hace ruido y no se compra. Lo esencial se cuida, se comparte, se vive. Y quizá, solo quizá, de eso se trata volver a la Navidad, de recuperar aquello que nunca debimos perder. Y antes de despedirnos, vale la pena recordar que la historia no solo vive en los grandes acontecimientos, ni en las fechas que aprendimos de memoria. La historia también habita en los gestos cotidianos, en las decisiones pequeñas, en la manera en que cada época define lo que considera valioso. Y quizá, dentro de algunos años, cuando alguien mire hacia atrás y quiera entender cómo vivimos este tiempo, no solo hablará de crisis, de cambios o de transformaciones aceleradas, sino también de cómo aprendimos o intentamos aprender a volver a lo esencial. La Navidad, vista desde la historia, siempre ha sido un espejo de su tiempo. Ha cambiado, se ha resignificado, se ha adaptado, pero en medio de todas esas transformaciones hay algo que permanece: la necesidad humana de detenerse, de reunirse, de encontrar sentido más allá de lo inmediato. Tal vez hoy, en una época marcada por el consumo y la prisa, el verdadero acto casi subversivo sea elegir la pausa, la reflexión y la presencia. Desde Historia para Llevar, queremos pensar la Navidad no como una fecha que se compra, sino como una experiencia que se vive, no como una obligación social, sino como una oportunidad para mirar nuestra propia historia personal y colectiva con un poco más de honestidad y de cuidado. Porque así como estudiamos el pasado para comprender quiénes fuimos, también podemos habitar el presente preguntándonos quiénes queremos ser. Que esta Nochebuena nos regale, aunque sea por un momento, la posibilidad de bajar el ritmo, de escuchar con atención y de acompañarnos con más humanidad. Que lo esencial, eso que no se envuelve ni se etiqueta, encuentre espacio en nuestras casas, en nuestras conversaciones y en nuestra memoria. Gracias por llevar esta historia contigo. Nos escuchamos en el próximo episodio.